Bien, hoy te damos la bienvenida y agradecemos que te haya conectado con nosotros en esta ocasión para que disfrute de este programa donde queremos hablar de la palabra del Señor. Saludamos a todos aquellos amigos y hermanos que se conectan a través de Facebook, a través de YouTube, a los que están en otras ciudades, en otros países, a nuestros hermanos en Venezuela. Un saludo para ustedes también. Queremos compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor que bien nos hace falta en estos tiempos, pero queremos pedirte, acompáñanos en una oración para iniciar. Oramos. Señor, al abrir tu palabra, quedamos en tus manos, suplicando la dirección del Espíritu Santo, Señor, para que sea Él quien nos capacite en este momento, para que sea a través de su ministerio que podamos entender lo que dice tu palabra y que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones. Ayúdanos a perseverar en la fe y que cada día tomemos la decisión de acercarnos más a ti. Te lo suplicamos y gracias por su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo que queremos hablar en esta ocasión, queremos resaltar el deseo que está en Dios. Hay un deseo en el corazón de Dios que queremos resaltar en esta ocasión. Es un deseo que está desde el mismo momento en que Dios creó al hombre. Y este deseo podemos encontrarlo en el libro de San Juan, capítulo 14. Acompáñenme allí con su Biblia. San Juan, capítulo 14, versículo 3. Versículo 3. Jesús está hablando con sus discípulos. Ellos estaban un poco entristecidos por la noticia que él le había dado de que se iba al cielo. Así que Jesús quiso consolarlo diciendo que no se turbaran, que no se preocuparan. Y dice el versículo 3 que Jesús mencionó estas palabras: si me voy, le preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que Jesús promete esto. Él dice que va al cielo, preparar lugar para nosotros y venir otra vez. Así que la promesa de la venida de Jesús es una realidad. Y quien está prometiendo es el mismo Dios. Así que es una promesa confiable, una promesa digna de esperar que se cumpla y por supuesto que se cumpla en nuestras vidas. Pero lo que podemos ver allí, ese deseo del cual yo le hablo, que está en el corazón de Dios, es el deseo de estar con sus discípulos. Jesús quiere vivir con nosotros por siempre, para siempre. Y ese deseo ha estado en el corazón de Dios desde la misma creación. Cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, permanecía con ellos allí constantemente, con Adán y Eva. Estaba allí constantemente, los acompañaba, conversaba con ellos. Pero sucedió lo que ya conocemos. Ellos violaron la ley de Dios. Dios se vio forzado a sacarlo del jardín del Edén y se rompe esa conexión directa entre el hombre y Dios. Sin embargo, el deseo de estar con ellos nunca se ha salido del corazón de Dios. El hombre ha tenido que pasar dificultades, Dios ha tenido que establecer planes para guiar al hombre, acompañarlos en su vida diaria, siempre con la intención de que el hombre se acerque a Él, porque Dios quiere estar con el hombre. Por eso nosotros vemos que cuando Jesús comienza su ministerio, lo podemos encontrar esta narrativa allí en el libro de San Mateo. Permítanme buscarlo para leer. En el libro de San Marcos capítulo 3, en el versículo 13 nos cuenta esta historia. Versículo 13. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Ellos vinieron a él. A 12 de ellos los designó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, notamos que una vez que Jesús los cita a ellos, se encuentra con ellos, eran más de 12 discípulos, allí estaban un poco más,
Y entre estos discípulos establece a 12. Pero la Biblia nos dice que Jesús llamó a 12, o sea, lo seleccionó, lo ordenó, como podemos decir en términos religiosos, ordenó a 12. Pero la Biblia menciona claramente que estos 12 vinieron a Él. Y el propósito de venir a Jesús era para estar con Él. Así que aquí podemos ver nuevamente el deseo de Jesús de estar con su discípulo. Si Jesús quiere estar con su discípulo, obviamente Jesús lo va a llamar. Pero para que eso sea una realidad, el discípulo tiene que venir, como hicieron estos 12. Jesús los llamó, ellos vinieron para estar con Jesús. Y esa es, o esas son nuestras primeras tareas. Porque puede suceder que el hombre quiera acercarse a Dios para cantar. Usted puede tener la habilidad de cantar para Dios. Usted puede tener la habilidad de tocar un instrumento. Puede tener la habilidad de enseñar en una iglesia. Puede tener muchas habilidades que puede poner al servicio de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esa no es la primera tarea. O sea, la primera tarea no es cantar. La primera tarea no es enseñar. La primera tarea no es tocar un instrumento. La Biblia nos enseña que Jesús llamó a los 12 para que su primera tarea fuese venir a Él y estar con Él. O sea, lo más importante, aparte de todo lo que usted haga para el ministerio de Dios, para la iglesia, en favor de la humanidad, debe ser venir a Jesús. Y ahí está la clave. Porque también el Señor nos dice en San Juan 15, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que allí se cumple nuevamente el deseo de Cristo de estar con sus discípulos. Y como consecuencia van a suceder grandes cosas en nuestras vidas, porque ¿quién de nosotros no quiere ser transformado? ¿Quién de nosotros no quiere cambiar su estilo de vida para mejor? ¿Quién de nosotros no quisiera tener mejor salud, tener mayor conocimiento de la palabra, tener prosperidad? ¿Quién de nosotros no quiere eso? Todos nosotros lo queremos, pero el cambio como persona, la transformación como persona, solamente sucede estando con Cristo. De otra manera no sucede. Usted puede cambiar de actitud en ciertas ocasiones. Puede cambiar de color, incluso porque hasta Michael Jackson cambió de color. Imagínense, él era como de mi color y se puso con un hombre blanco que parecía un papel. Hay personas que hoy día usan ciertos químicos para cambiar de color. Eso se puede hacer, pero transformar al ser humano desde lo más profundo de su ser solamente sucede estando con Jesús, en la compañía de Jesús. Y nosotros, los que profesamos una fe, y aquellos que no, que quizás hoy día no creen en nada y quisieran cambiar, quisieran dejar un vicio, déjenme decirles que eso sucede solamente acercándose a Dios, acercándose a Jesucristo. Es la única forma de cambiar nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos notar? ¿Qué pasó con aquellos discípulos que se acercaron a Jesús cuando Él los llamó, que aceptaron el llamado? Vamos a ver un ejemplo de tantos que está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, que lo escribió Lucas. Lucas no fue de los 12 discípulos, pero después de aceptar a Jesús se instruyó e investigó mucho sobre la vida de Cristo y los apóstoles y fue un escritor de la Biblia dirigido por el Espíritu Santo. Así que allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 13, vamos a ver algo interesante. Permítame narrarle esto. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan el Bautista, hacía mucho tiempo que no había un profeta en Israel antes de Juan el Bautista. Incluso algunos investigadores nos dicen, pues, y con bastante base, de que pasaron más o menos 400 años que no había un profeta reconocido en Israel. Es ahí donde aparece Juan el Bautista, pero muy pocos lo reconocieron como profeta. Así que está Juan el Bautista por un lado, como un profeta, y por otro lado, estos discípulos
Juan y Pedro estaban en una reunión, en un concilio que estaba conformado por fariseos, por escribas, por estos hombres que conformaban los concilios religiosos, saduceos, fariseos, escribas, ancianos de Israel. Ellos estaban en este concilio buscando una solución porque no querían que Pedro y Juan siguieran hablando de Jesús. Y es muy interesante, vamos a detallar este versículo 13, ahí en el capítulo 4, lo que dice. Al verlos, el denuedo de Pedro y de Juan, y cómo sabían que ellos eran gente del vulgo, sin mucha preparación, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Vamos a repetir la cita. Al ver el valor de ellos y el denuedo de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué le hablo de Juan el Bautista, que no eran profetas? ¿Y por qué le menciono el concilio? Porque la palabra que nos aparece aquí, ver, el hecho de que el concilio veía a Juan y a Pedro, este ver iba más allá, va más allá del verbo. O sea, el verbo ver, yo vi, tú viste, va un poco más allá. Porque el concilio, lo que estaba pasando allí era que mientras Pedro y Juan hablaban y respondían las preguntas que esta gente le estaban haciendo, porque era como especie de un juicio, el mismo concilio veía a Juan y a Pedro, pero en una forma profunda de analizarlo. O sea, lo estaban analizando. ¿Por qué si estos hombres no eran profetas, pero tampoco pertenecen a nuestro círculo? Porque allá para ser maestro, para enseñar, tenía que ser o un profeta o un maestro reconocido del concilio. O sea, ser escriba, ser fariseo, ser saduceo, y que contara con el apoyo de esta gente. Entonces ellos están analizando a Pedro y a Juan mientras hablan, que no son profetas, pero tampoco son autorizados por el concilio para enseñar en el pueblo. No pasaron por la universidad de los fariseos. ¿Cómo es posible que estos hombres que vienen de la gente común hablen con tanta elocuencia y con tanto poder? No es posible. O sea, los que hablan con poder son los profetas. Hablan en nombre de Dios, mandan a echar fuego del cielo, mandan a que la lluvia pare. Los profetas podían hacer eso. Y los que enseñaban en Israel, los que instruían, eran los grandes maestros, así como Gamaliel. Pero estos dos hombres, ¿de dónde vienen? ¿De dónde salieron? Había una tercera opción para que ellos pudiesen tener tal poder y tal elocuencia de hablar de esta forma. Y ellos mismos lo reconocen al final del versículo, donde dice lo siguiente. Al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esa era la tercera opción y por eso lo observaban tanto. Si no eran profetas y tampoco eran del concilio, no eran maestros, había la tercera opción que era la que le podía otorgar tal poder para hablar, tal sabiduría y tanto conocimiento. Esa opción era que habían estado con Jesús. Así que cuando ellos lo están observando, lo están analizando, se dieron cuenta que la única forma que estos hombres se trataran así o se expresaran así era porque habían estado con Jesús. Y ahí estaba la clave, mis queridos amigos y hermanos. Estar con Jesús trae estos beneficios. Estar con Jesús te permite ser libre. Estar con Jesús te permite perder el miedo. Estar con Jesús te permite tener una perspectiva de vida distinta. Estar con Jesús te permite dejar de ser esa persona conformista que está allí, bueno, lo que venga eso es. No, porque Jesús, el que está con Jesús no precisamente tiene que ser codicioso. Pero hermano, si yo aspiro a estar viviendo en el cielo es porque el que está con Jesús quiere estar bien. Entonces, toda esa relación con Cristo hace que el ser humano sea transformado, hace que el ser humano sea diferente, hace que el ser humano tenga poder. Y este poder se notaba en Pedro y en Juan. Así que, tanto a usted como a mí nos conviene estar con Jesús.
si el deseo de Jesús es estar con nosotros, porque Él lo prometió, viene otra vez para estar con nosotros, lo más sensato es que nosotros querramos estar con Jesús. De hecho, posiblemente haya muchas personas, y quizá entre los que me escuchan haya algunos, no sé, pero posiblemente haya gente que aspira a llegar al cielo, que en este momento de su vida no está haciendo nada para eso. ¿A qué me refiero? Bueno, hay que obedecerle a Dios, porque realmente Dios quiere estar con nosotros. Pero si yo no obedezco para estar con Él, esa realidad no va a pasar en mi vida. ¿Qué le quiero decir? Para yo ser parte, para que la promesa de Cristo de estar conmigo se cumpla en mi vida, en esta tierra yo tengo que estar con Cristo, porque de lo contrario no va a pasar nada cuando Jesús venga. Esa debe ser nuestra primera tarea. Venir a Cristo y estar con Él. Venir a Cristo, permanecer con Él. Estando con Él, nosotros podemos entonces emprender la tarea que tenemos por delante, bien sea como predicadores, bien sea como maestros, bien sea como ingeniero, bien sea como estudiante, pero una vez estando con Jesús. Y eso es una tarea de todos los días. De todos los días. Usted hoy se levantó, tiene que estar consciente que usted necesita a Dios para avanzar en ese día. ¿Y qué va a suceder? Bueno, va a suceder lo que sucedió con Pedro y con Juan y con otros discípulos, que sufrieron una transformación extraordinaria y ellos se cuentan entre aquellos que se van a levantar entre los muertos cuando Cristo venga. Ese es el deseo de Dios, debe ser el deseo de nosotros. Así que yo deseo, querido amigo, querido hermano, que usted también haga lo preparativo de estar con Cristo. Así como Él llamó a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, hoy te llama a ti. Te llama a través de este video, te llama a través de un consejo, te llama incluso a través de la tristeza. Dios llama, porque cuando la persona está triste allí, sumergido en sus problemas, piensa en que hay un Dios que lo puede salvar, lo puede ayudar. Dios te llama también así. Dios está llamando a aquellos que desean encontrarse con Él para estar un día en el reino de los cielos. Y entre esos está tú. Así que esa es mi invitación en esta tarde, en esta hora, para algunos tarde, para otros noche, para otro mañana, depende en qué parte del mundo se encuentre usted o en qué momento usted logra ver esta transmisión. Así que esa es mi invitación. Ven a Cristo, ven a Jesús. Él te va a estar llamando todos los días y cuando usted venga, aún así, te va a estar diciendo todos los días que debe permanecer con Él. Así que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y que esta tarea de venir a Cristo no se te haga tediosa, sino que tú lo hagas con todo el corazón y Cristo te va a recibir en sus brazos. Así que bendiciones para ti y me gustaría finalizar con una oración. Oremos. Señor y buen Dios, queremos agradecer que la intención del cielo, la intención tuya y de tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo es vivir por siempre con tus criaturas. Aquellos que un día nos formaste para vivir para siempre, ese deseo aún está en tu corazón. Lo ha demostrado en toda la historia, se ha demostrado que quiere vivir con el hombre, restaurarlo para que seamos felices por siempre. Por eso queremos, Señor, en esta hora pedirte que fortalezca nuestras vidas, nos ayude, que nuestra fe se fortalezca, que nuestras intenciones de ir al cielo no queden solo en intenciones, que nuestra vida, nuestro testimonio hablen de la intención que tenemos. Que nos acerquemos a ti cada día, Señor, buscando la ayuda para que esto sea una realidad. Nosotros por sí mismos no hay fuerza en el universo que pueda transformar al ser humano, sino la fuerza de Dios. Y nosotros necesitamos eso para cambiar. Por eso te pedimos que si estamos carentes de fuerza, tu Espíritu Santo nos ayude para que esa primera tarea de venir a ti podamos cumplirla cada día y nuestra vida pueda ser transformada y podamos ser bendecidos. Queremos dejarnos en tus manos para que sea usted quien nos guíe en nuestra vida y en nuestro diario vivir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.